el estado de Sonora, seguramente tú tienes el dato, pues es un estado que tiene algunas regiones que están convulsionadas por temas como el que nos va a ocupar en esta charla que tenemos contigo. A ver, he leído algunos datos. Eh, el más revelador es el que indica, según el modelo matemático que desarrollaste, que alrededor de 175,000 personas en este país, en México, trabajan para el crimen organizado, cualquiera de los cárteles y demás que tienen presencia en territorio mexicano. ¿Cómo se llega a este número? Sergio, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los amigos de Sonora. Pues lo que hice fue discutir primero con un criminólogo experto en reclutamiento de las mafias en Italia y con nuestro querido Alejandro Jope, que era experto en el problema del cártel en México. Y por mi lado, yo soy matemático. Entonces yo sé resolver ecuaciones, números, incógnitas, x cuadrada menos 7 igual a 9. Eso a mí se me da. Bien. Y lo que hicimos fue pues ahora sí que unir esfuerzos para entender el problema de la inseguridad en México y con algunos muy pocos datos, porque ese es el problema del cártel en México, que no tenemos datos. Entonces no hay un censo de los cárteles, no hay un conteo oficial. Lo mejor que podemos tener es aproximaciones y modelos. Entonces construimos un modelo matemático con la idea de que si modelamos el número de personas que pertenecen a un cártel y a otro cártel y al tercero y así, pues lo más importante es que podemos entenderlos mejor. No tenemos información confidencial ni información de ninguno de los miembros en específico, al contrario, lo que tenemos es el gran panorama del país y con eso intentamos estimar pues cuántos miembros debe de tener cada cártel. Entonces, el procedimiento es matemático y yo digo que es más o menos sencillo. Imagínate que un cártel es como una bolsa de canicas. A esta bolsa de canicas le estamos sacando cosas que son las personas que arresta el Estado, las personas que fallecen por violencia, las personas que son desaparecidas. Y entonces esta bolsa se está haciendo cada vez más chiquita, pero por otro lado, la bolsa también está rellenándose de canicas a partir del reclutamiento. Ponemos eso como un modelo. Entonces, la incógnita que estamos buscando es el tamaño del cártel 1, y el tamaño del cártel 2 y el cártel 3 y así para todos los cárteles en México. ¿Y qué es lo que nos tiene que explicar este modelo? Pues la cantidad de fallecimientos que vemos en el país, la cantidad de personas desaparecidas que vemos en el país y la cantidad de ingresos al sistema penitenciario que tenemos en el país. Con esos tres es que logramos hacer un estimado que es pues sí, un estimado, o sea, no es un censo, no lo veamos así, es solo una aproximación de cuántos miembros tiene cada cártel. Llegamos a este número que es 175,000 personas aproximadamente trabajan en un cártel en México y más o menos estimamos que entre 160 y 185,000 es el número, digamos, más adecuado. Ahora, si estos 150 cárteles los juntáramos como si fueran una sola empresa, el dato es que serían la quinta empresa con el mayor número de empleados del país. Esa es como la forma de verlo. Si no, pues el número solito no nos dice mucho, ¿no? Que es 170,000, pues como que pierde contexto, entonces por eso lo pusimos en el contexto de otras empresas. Sería la quinta empresa más grande del país. Bien, ahora, ese modelo o algún otro modelo que estén ustedes desarrollando, tú desarrollando, eh, puede pronosticar el crecimiento que esto va a ir teniendo en los próximos años. Efectivamente, Sergio, lo que queremos no solo es entender el número, porque el número en sí, pues es importante. Pero hay otras cosas que son también importantes, incluyendo qué va a pasar en los siguientes 5 años en el país. Es decir, vale, el número es uno, es ponerlo en contexto de qué tan grandes son. Pero lo que hicimos también, porque las matemáticas son así de poderosas, es intentar pronosticar el panorama en México en 2027. Y el panorama en México, de seguir como vamos, va a ser mucho más violento de lo que tenemos hoy. Es decir, la tendencia en los últimos 10 años es que hay más violencia, pues esa tendencia se va a perpetuar. Es lo que nos dice nuestro modelo.
Y no solo eso, sino que es un modelo matemático, entonces es como las perillas de un radio, podemos Sí. cambiar y ajustar parámetros y ver y cómo se va a ver el país si hacemos este cambio o hacemos el otro cambio. Entonces ajustamos las perillas de nuestro radio y lo que nos dice es cómo se vería México en 2027 si es que hacemos, por ejemplo, esta política o esta otra o esta otra. Entonces intentamos muchas políticas. La más importante es, ¿qué pasa si arrestamos al doble de criminales? Es Ujú. decir, supongamos que hoy en día se arresta a 100 criminales todos los días. ¿Qué pasa si arrestamos a 200? Pues es insuficiente. Y es el problema del crimen organizado en México, que hoy es muy grande el poder que tienen y que incluso arrestando al doble de criminales no vamos a lograr un decremento en los niveles de violencia. Y eso es lo preocupante, imagínate, incluso arrestando al doble, con todo lo difícil que es, doble de policías, doble de prisiones, doble de jueces, doble de todo, ni siquiera así tendríamos una reducción en la violencia. ¿Qué Entonces, modelo, perdón, qué modelo de los que de los que desarrollaron arroja una posible disminución del problema? el más valioso de todos es enfocarnos en el reclutamiento del crimen organizado. Es decir, prevenir que un chico que hoy tiene entre 14 y 18 años ingrese a las filas del crimen organizado. ¿Y por qué? Pues tiene un efecto triple muy importante. Uno es que el cártel se hace más chiquito, es decir, previenes que una persona ingrese al crimen organizado, entonces con ello quitas un elemento del crimen. Pero número dos, quitas también una muy posible víctima. Las personas que están adentro de un cártel son las número uno en sufrir la violencia en el país. Entonces, al tú reducir el tamaño del cártel, también reduces el número de víctimas que van a sufrir esa posible violencia. Y número tres, le quitas al cártel la posibilidad de utilizar tus propios contactos y tus redes sociales para reclutar a más miembros. Entonces le quitas la capacidad de utilizar tu contacto con tus vecinos, tus primos o tus amigos para que recluten a más miembros. Entonces lo que sí vimos es que ajustar esa perilla, que es el reclutamiento del crimen organizado, es la más importante y es la única que sí nos podría llevar en mucho tiempo a un país menos violento. Pero eso es lo preocupante, Sergio, es en mucho tiempo, no Exacto. es una solución mágica, no estamos proponiendo algo que mañana México ya va a ser un país tranquilo, al contrario. Lo que también nos dice este modelo es que esperamos pues varios años de una violencia muy significativa en nuestro país. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo más? Pues en 5 años, incluso en un muy buen escenario reduciendo el reclutamiento, México seguiría siendo uno de los países más violentos del mundo, incluso en el mejor de los escenarios. Es decir, la pacificación del país no se va a lograr de aquí a 2027, es lo que nos dice nuestro modelo. Sin embargo, es muy importante el cambio. Uno es, con las políticas actuales, México podría ser el país número uno en violencia en el mundo. Cambiando la estrategia y enfocándonos en el reclutamiento, México sería un país relativamente tranquilo dentro de América Latina, todavía de los violentos del mundo, porque en realidad la violencia se concentra mucho en algunas regiones, principalmente en América Latina. Entonces seguiríamos siendo un país violento, pero ya seríamos de los menos violentos de América Latina. Entonces sí es importante precisamente por eso enfocarnos en el reclutamiento del crimen organizado. Bien. ¿Hay hay alguna división por estados o por regiones? Mira, nuestro modelo todavía no llega a eso. Nosotros, como te decía al principio, no tengo ningún dato específico. Utilizamos solo algo muy general del país. Lo cierto Sí. es que la violencia fluctúa demasiado. Hace muchos años, Monterrey era una ciudad muy violenta, Tampico era una ciudad muy violenta, y veíamos, por ejemplo, que Guanajuato era un lugar tranquilo. Y hoy es lo opuesto. Tampico es mucho más tranquilo, pero la violencia se ha concentrado en Guanajuato. Vemos, por ejemplo, lo que pasó el fin de semana en Chiapas. En Sí. Chiapas ahorita empieza a concentrarse el cártel de Sinaloa y entonces pues tienes estas dinámicas que a nivel nacional tal vez no se ven, pero a nivel local son muy relevantes. Entonces, aunque no tenemos algo preciso para cada entidad, sabemos que
digamos, a nivel general, es por el reclutamiento del crimen organizado el problema más relevante. Sí, bueno, tenemos en prácticamente todos los estados de la República, si no son los estados enteros, sí tenemos regiones muy bien identificadas sobre en qué sitios se está o se están peleando los territorios, los grupos del crimen organizado, o tienen una abierta operación, o están cometiendo delitos de alto impacto, que se les llama, ¿no? Las balaceras, los levantones, las privaciones ilegales de la libertad, que son igual que los levantones, en fin, ese tipo de cosas. Aquí en Sonora, pues tenemos básicamente 3, 4 regiones, ¿no? La parte hacia el sur del estado, que es el puerto de Guaymas y Empalme, más al sur, Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, hacia el norte está Caborca y hacia la frontera con Estados Unidos y también con Baja California está San Luis Río Colorado. El asunto de Chiapas que mencionas es un asunto de escándalo, ¿sí? En tanto que hay y quien hasta quizá por la fuerza, por miedo, pero hasta les han aplaudido a los grupos criminales que han llegado a esa zona de Chiapas que está prácticamente tomada. Digo yo, no es algo que yo no haya dicho antes, lo he dicho muchas veces. Gobiernan ellos, mandan, ¿sí? Disponen de municipios, de familias, de comercios, de gobiernos, de absolutamente toda la forma de vida de poblaciones enteras en Chiapas, en Michoacán, en Tamaulipas, y nomás por dar esos 3 ejemplos, porque aquí me puedo ir toda la mañana dando muchos más ejemplos. Por eso la relevancia de este estudio, porque nos pone una perspectiva del tamaño del problema. Y voy a recapitular un poquito, si me permites, Rafael. A ver, entonces, atacar el reclutamiento, ¿sí? Porque duplicar, digamos, el número de detenciones, según lo explica tu modelo, no ayuda. Y no ayuda porque reclutan más rápido de lo que detienen gente, ¿no? Sí, eso sería. Efectivamente. Sí. Efectivamente, ese es el problema que tiene el crimen organizado, que tienen la capacidad de compensar sus pérdidas tan rápido como se las genera el Estado. Entonces, les arrestan a 10 miembros, pero ellos ya reclutaron a 10 también. Entonces, pues el cártel se queda en el mismo tamaño. Aunque haya un flujo grande de personas adentro del cártel, compensan sus pérdidas a través de este reclutamiento. Entonces, pues no hemos logrado nada en 10 años y no habría por qué lograrlo ahora sí en los siguientes 5 si seguimos con la misma política. Bien, ahora vi un esfuerzo del gobierno federal, te lo tengo que preguntar, por desestimar ese dato que arroja este modelo matemático que tú desarrollaste. ¿Tú qué respuesta das a eso? Sí, sé que fui expuesto en la mañanera el lunes y luego en el quién es quién de las mentiras del martes. Y Sí, primero me tacharon de estar en la derecha y pues nada de eso. Las matemáticas no tienen derecha o izquierda. Este solo es un modelo científico. Pues la verdad es que hasta pena me da ser tachado de una afiliación política cuando muestras un mensaje. En vez de atacar el mensaje, están atacando al mensajero y eso es más preocupante aún porque entonces no escucharon lo que les teníamos que decir. Y es un estudio en la revista Science, mm, revisado por pares, por colegas, una revista que es exageradamente estricta para comprobar lo que estás diciendo y pues se fueron con el mensajero. Además, en vez de decir, bueno, son datos falsos, es decir, no son 175,000, entonces, ¿cuántos sí son? sí, Digamos, si gustas probar que esto es falso, entonces muestra una hipótesis alternativa. Digamos, son 80,000 y esta es la metodología como llegamos. El problema es que no hubo tal, más bien la respuesta fue, son falsos, es de derecha, esto es un complot, nado sincronizado. Pues así, eso es lo que hay que escuchar en el gobierno federal. Y por eso sí. yo he dicho 2 veces o 3, el mensaje en realidad ya es para las candidatas a la presidencia, para los candidatos y candidatas del 2024. Vamos a tener 9 estados que van a cambiar de gobernador y también para nosotros los que votemos. Sabemos que al votar vamos a elegir principalmente a una persona que va a liderar este combate a la violencia en el país. Y esa la violencia, lo que queremos también es que estas personas vivan una vida menos violenta. Imagínate lo que dice el cártel. Si te unes a uno de esos grupos, estimamos que en 10 años
2 de cada 3 van a estar vivos y 1 de cada 3 va a estar o en la cárcel o muerto. Es una de las carreras más violentas que puedes tener. No es una vida la que se les está ofreciendo a los chicos que se unen al cártel. 1 de cada 3 termina o en la cárcel o muerto. Y esa es de las carreras más violentas, incluso más violenta que un soldado que se va a la guerra. Entonces, ese es el mensaje que les queremos llegar a hacer también a los jóvenes. Cuidado cuando te unes con el cártel, porque aunque tal vez es un ingreso mayor por un lapso de tiempo pequeño, te estás uniendo a una carrera exageradamente violenta. Es muy compleja esa parte que estás diciendo, Rafael, porque, y también lo mencionabas tú en otras entrevistas que has dado, hay una aceptación en el tejido social de este modelo de vida. Y no solamente hay una aceptación, más grave aún, hay una aspiración de un sector, yo no sé qué tan grande, pero de personas que les gusta esa forma de vida o aspiran, porque está muy romantizado el tema de pertenecer a grupos criminales, pero en realidad ese mensaje que tú estás dando, y yo lo voy a resaltar mucho, es la carrera de la muerte, al final de cuentas, pertenecer a un grupo criminal. Me voy un poquito más atrás, en el sexenio pasado, no se le dio mucho seguimiento, el gobierno anterior no recuerdo que le haya dado mucho seguimiento, pero ya había una alerta de que el crimen organizado estaba reclutando gente cada vez más joven, incluso menores de edad. ¿Sí? Los menores de edad que son, además, como desechables, por decirlo de algún modo, para el crimen organizado. ¿Por qué? Bueno, pues por la cuestión legal, si pasa algo con ellos, porque son menores de edad, porque son fáciles de reemplazar, los jóvenes, mayores o menores de edad, pero son fáciles de reemplazar y peor aún, eh, eh, son baratos para el crimen organizado. Entonces, ese conjunto de cosas, pues lo vuelven una carrera aún mucho más riesgosa, ¿no? Mucho más grave. Y eso es lo que parece que no está quedando claro. Además, yo quiero también que le cuentes a la audiencia que está escuchando y viendo esta entrevista contigo, un poco de lo que tú has hecho antes, porque tú ya trabajaste en ese tema en el gobierno de la Ciudad de México hace algunos años, es decir, tienes una trayectoria, tienes una experiencia previa a la publicación de este dato que ha hecho tanto ruido que hasta 2 mañaneras ya te dedicaron. 2 mañaneras, Sergio, así es. Pues mira, yo soy matemático y desde hace 10 años me involucré en estudiar los patrones de crimen porque trabajé en la policía de la Ciudad de México, precisamente utilizando matemáticas para intentar entender el siguiente delito o el siguiente robo y prevenirlo. Y el reto es dónde tienes que acomodar tus patrullas o dónde pones cámaras de seguridad para que haya menos delitos en la ciudad. O incluso para que si marcas al 911 lleguemos muy rápido a ese lugar de la emergencia. Y eso hice por varios años en la Policía de la Ciudad de México. Y luego hice unos estudios de maestría y doctorado en Reino Unido. Hice un postdoctorado en Oxford en modelos precisamente de matemáticas y fenómenos sociales como terrorismo en África, que también es un tema súper interesante porque las células terroristas se mueven, porque atacan en conjunto, porque van contra la población civil. Y entender esas dinámicas de cómo se mueve la población o inclusive cómo reacciona la población, pues me parece ya muy personal. La violencia es algo que ya nos está tocando a todos en México. Y entonces, pues por eso mi investigación hoy en día es precisamente con modelos matemáticos intentar entender más el fenómeno de los cárteles. Entiendo. Rafael, yo te agradezco mucho estos minutos. Estamos a muchas horas de diferencia, tú estás en Viena. Te pediría nada más un comentario final, alguna reflexión que a ti te haya surgido justamente tanto del estudio como de las reacciones que se han generado en México tras la publicación de este dato. Sergio, muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto estar con el público de Sonora. Eh,
creo que uno de los mensajes más valiosos que me llevo es este apoyo de las personas que dicen, qué padres las matemáticas, qué bonitas son. Qué interesante ver que las matemáticas pueden llegar también a hacer cosas tan interesantes como modelar el tamaño de un cártel en México. Y gracias a unas ecuaciones, porque es todo lo que yo sé hacer, ¿eh? A mí me enseñaron a resolver ecuaciones y desde entonces es lo que hago todos los días. Gracias a estas ecuaciones podemos decir cosas como políticas y prever qué tenemos que hacer para mejorar la seguridad de nuestro país. Las matemáticas me parece que se encuentran en todos lados y como lo vemos aquí, nos dicen cómo construir un país más seguro. ¿Qué va a pasar en 5 años si seguimos así? Nos generan estas, digamos que máquinas donde le cambias a la perilla y el radio. Pues eso es una ecuación. Y por eso son tan bonitas. Y digo, no son para todos. Entiendo que hay muchas personas que sufren con matemáticas. Yo también sufriría con medicina o con veterinaria o con derecho. Pues cada quien tiene su área de especialidad. Sí. Pero sin duda hay muchas personas que tienen interés en matemáticas, chicas que les gusta la física, la química, pues la ciencia. Y creo que en México, mientras más ciencia tengamos, tendremos más herramientas para combatir nuestros muy serios problemas como el envejecimiento, el calentamiento global o el crimen organizado. Te agradezco mucho. Que estés muy bien. Buenas noches allá en Viena. Te mando un abrazo. Gracias y saludos a todos. Hasta luego.